Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro seminario, el proceso administrativo disciplinario y responsabilidad administrativa civil penal de los servidores y funcionarios públicos del sector salud. La cordial bienvenida a nombre del Instituto Sudamericano de Capacitación Profesional, que es una empresa joven dedicada justamente al mejoramiento de las capacidades de los servidores de la administración pública. Hoy abordaremos el tema de los procesos administrativos disciplinarios. Y cuando hablamos de los procesos administrativos disciplinarios, tenemos que entender que el Estado, para poder aplicar las sanciones, justamente se vale de esta potestad que tiene, la potestad sancionadora, que permite pues aplicar o corregir el mal accionar de los servidores de la administración pública. Pero esta potestad no puede estar al libre albedrío del Estado, sino que tiene que cumplir y tiene que regirse por ciertos principios, entre ellos los principios de legalidad, el debido procedimiento, la razonabilidad, la tipicidad, la irretroactividad, el concurso de infracciones, la continuación de infracciones, la causalidad, la presunción de ilicitud y el non bis in idem. Estos principios rigen todo el accionar, tanto de los integrantes de las respectivas comisiones encargadas de llevar adelante los procesos y de ser responsables de la potestad sancionadora del Estado. En ese entendido, es de singular importancia determinar y conocer cuáles son los procedimientos que deben sujetarse o que deben cumplir todos los procesos administrativos, ya que ellos están encausados o están direccionados a la aplicación de sanciones que pudieran incurrir los trabajadores de la administración pública, llámese funcionarios, llámese directivos o servidores, que incurran en faltas de carácter disciplinario. Lógicamente que para la apertura y la aplicación de sanciones establecidas en esta normatividad deben ser motivos o causas de un cese temporal o destitución. Vale decir, la apertura de un proceso disciplinario no debe concluir en una llamada de atención, o ya sea verbal o escrita, sino necesariamente la apertura y la conclusión final debe obedecer a que el trabajador que incurra en un ilícito deba ser motivo de sanción con cese temporal o destitución. La finalidad de estas normas está orientado a servir como un instrumento técnico normativo que regule y que permita el adecuado accionar de los procesos administrativos disciplinarios, cuidando que estos se ejecuten en los plazos establecidos dentro de la normatividad vigente, a fin de permitir que los trabajadores, con los servidores y la propia comisión pueda deslindar en forma oportuna y en forma adecuada la responsabilidad, de tal manera que también permita establecer un mecanismo de seguridad jurídica, garantizando la equidad y la justicia por entre todas las cosas, porque de por medio está la seguridad jurídica, de por medio está la estabilidad y los derechos inherentes a cada trabajador. Lógicamente que en estos casos se contraponen a los intereses institucionales. Hay que tener en cuenta que
Hay que tener en cuenta que toda esta normatividad está contenida en el Decreto Legislativo 276, o sea, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamento. Esta normatividad es aplicable a todo el personal de la administración pública que se encuentren en la condición de nombrados, designados o contratados para labores de naturaleza permanente. Igualmente es aplicable al personal obrero permanente, al personal cesante y a los miembros de las propias comisiones de procesos administrativos que incumplan sus deberes y obligaciones. Aquí es importante diferenciar un aspecto. Los funcionarios y servidores cesantes podrán ser sometidos a procesos administrativos y disciplinarios por las faltas de carácter disciplinario que hubieran cometido en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando este proceso se instaure en un plazo que no exceda a un año de haberse tomado conocimiento de la comisión de la falta. Es más, en el caso de los servidores cesantes, hay que tener presente que ellos no pueden ser materia o no pueden aplicárseles una sanción de cese temporal, por cuanto ellos ya no gozan o no perciben remuneración, sino perciben pensiones, los cuales no pueden ser materia de sanción. Los procesos administrativos disciplinarios están amparados bajo las siguientes normas. En primer lugar, la Constitución Política del Estado como ley de leyes, el Decreto Legislativo 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 005-90 PCM. Igualmente, coadyuvan a estos procesos administrativos disciplinarios la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.785, Ley del Sistema Nacional de Control, y finalmente la Ley de Presupuesto Público del año correspondiente, ya que esta norma contiene siempre obligaciones que son de obligatorio cumplimiento por parte de los trabajadores de la administración pública. En ese entendido, tenemos que definir o precisar qué es una falta de carácter disciplinario. Hay que considerar que son faltas de carácter disciplinario toda acción u omisión, vale decir, hacer o no hacer, en forma voluntaria o involuntaria, pero que contravengan las obligaciones, prohibiciones y las normas específicas sobre los deberes que deben cumplir los servidores y funcionarios, los cuales están establecidos en el artículo 28 del Decreto Legislativo 276. Es importante anotar que la comisión de una falta siempre dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. En ese entendido, son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser causal de cese temporal o destitución, siempre previo proceso administrativo, los siguientes: el incumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Legislativo 276 y su reglamento, la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de los superiores, que estén justamente relacionadas con las labores propias del servidor, el incurrir en acto de violencia grave, indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de trabajo, la negligencia en el desempeño de la función, el impedimento del funcionamiento del servicio público, la utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio de terceros, la concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza del servicio revista excepcional gravedad, el abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro, el causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentos
y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta, los actos de inmoralidad, y finalmente las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendario. Hay que anotar además que las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión y su gravedad se determina evaluando varios factores, entre ellos las circunstancias en que se cometen, la forma como se cometen, la concurrencia de faltas, la participación de uno o más servidores en la comisión de la falta y los efectos que produce la falta. La calificación de esta gravedad es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Los funcionarios y servidores públicos serán sancionados administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil y o penal en que pudieran incurrir. Vale decir, un trabajador por el incumplimiento de la normatividad o por el incumplimiento de sus funciones, además de ser sancionado administrativamente, puede acarrear o puede tener responsabilidad civil y o penal por el mismo hecho. La aplicación de las sanciones se hace teniendo en consideración la gravedad de la falta, y para aplicarla hay que tener además en cuenta otros factores como son la reincidencia o reiterancia del autor o autores, el nivel de carrera, la situación jerárquica de los autores, ya que a mayor nivel, lógicamente, debe corresponderle mayor sanción. Veamos ahora las clases de sanciones. La normatividad ha establecido varias sanciones. La primera, amonestación verbal o escrita. La segunda, suspensión de 1 a 30 días sin goce de remuneración. En esto hay que aclarar, lógicamente, que tiene que ser sin goce de remuneración. Entonces, no tenemos una explicación por qué el legislador todavía hizo hincapié que esta suspensión era sin goce de remuneración, porque de ser lo contrario, o sea, vale decir que la suspensión fuera con goce de remuneraciones, ya no sería una sanción, serían unas vacaciones, lo cual iría en contra del propio espíritu de la potestad sancionadora del Estado. Una tercera clase de sanción es el cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a 30 días y hasta por 12 meses. Esta se aplica previo proceso administrativo disciplinario. El número de meses, se vale decir el tiempo de sanción, lo propone la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios o la Comisión Especial, según sea el caso. Dos comisiones que los veremos más adelante. Y finalmente, la destitución, que se aplica también previo proceso administrativo disciplinario. El servidor destituido queda inhabilitado para reingresar a la administración pública bajo cualquier forma o modalidad por un periodo no menor de 5 años. Siempre se ha hablado de la destitución automática, pero nunca nos hemos percatado cuándo funciona esta destitución. Para que proceda la destitución automática deben cumplirse las siguientes condiciones: que haya una condena penal, que la pena sea privativa de la libertad por delito doloso, que la sentencia esté consentida y a la vez esté ejecutoriada. En el caso de que la condena sea condicional, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios
evaluará la posibilidad de que el servidor pueda seguir prestando servicios, siempre y cuando el delito cometido no esté relacionado con las funciones asignadas ni afecte a la administración pública. A continuación veremos el desarrollo del proceso. El proceso administrativo disciplinario debe iniciarse en un plazo no mayor de 1 año, contado a partir desde el momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo estricta responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario, se declarará prescrita la acción, sin perjuicio del proceso penal o civil a que hubiere lugar. Es importante precisar que para los efectos de esta normativa constituyen autoridad competente el director de la oficina de personal o quien haga sus veces, el director general de administración o quien haga sus veces, el director general de la oficina de auditoría interna o quien haga sus veces, y finalmente el titular del pliego, de acuerdo a la naturaleza de la falta disciplinaria que pudieran cometer los funcionarios o servidores de la institución. Para un adecuado funcionamiento de las comisiones es necesario conocer cómo se conforman. En primer lugar, veremos las comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios. Estas comisiones tienen competencia en aquellos procesos instaurados a los servidores o ex servidores nombrados, contratados y obreros permanentes, así como al personal directivo de carrera activo y cesante. Esta comisión deberá estar integrada por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Un funcionario designado por el titular de la entidad, quien la presidirá, el director de personal o quien haga sus veces, y un representante elegido por los trabajadores. Ojo que en este caso la norma no indica que debe ser el representante del sindicato, sino que está expresamente prescrito que debe ser el representante elegido por los trabajadores. La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, como su nombre lo indica, es especial y tiene jurisdicción y competencia en los procesos que se aperturen a los funcionarios que desempeñen justamente cargos de confianza. Esta comisión también conocerá los procesos que se instauren a los exfuncionarios que hayan desempeñado cargos de confianza en la entidad. Esta comisión tiene la particularidad de que solo será conformada cuando existan denuncias contra funcionarios de confianza. En tal sentido, esta comisión no tiene carácter permanente y será también conformada por 3 funcionarios del mismo o mayor nivel jerárquico del procesado. Hay que indicar que ante la imposibilidad de conformar la comisión especial con los funcionarios del mismo o del mayor nivel jerárquico, es factible la conformación con funcionarios del nivel inmediato inferior que el procesado. En cuanto a la comisión permanente, esta debe ser presidida por un funcionario designado por el titular de la entidad, se va a ser del director regional de salud, e integrada por el jefe de personal o quien haga sus veces y un servidor de carrera elegido por los trabajadores en votación secreta, universal y directa. Como se reitera, debe ser un servidor elegido en votación secreta, universal y directa. Para este efecto, el director o jefe de personal debe convocar a una reunión a todos los trabajadores para que de entre ellos se elijan a los servidores que serán incorporados a la Comisión de Procesos Administrativos
disciplinarios. Hay que tener en cuenta que debemos precisar o debemos tener muy en cuenta que solo podrán ser considerados como candidatos los servidores nombrados que cuenten con la propuesta respectiva. Pero adicionalmente debe normarse para efectos de el cabal funcionamiento de la comisión permanente, de que estos estén impedidos de ser candidatos los servidores que hubiesen sido sancionados con amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones hasta 30 días, con cese temporal o de destitución, así como los que se encuentren en proceso administrativo disciplinario instaurado, y que tampoco podrán ser candidatos los servidores contratados ni los que se encuentren en calidad de destacados. Esto para un adecuado funcionamiento de la comisión permanente. En cuanto a la comisión especial, como dijimos, es competente para calificar las denuncias que se formulen contra los funcionarios de confianza. Estará conformado por 3 miembros titulares que tengan la calidad de funcionarios de confianza del mismo o de mayor nivel jerárquico que el procesado. Será presidido por el funcionario de mayor categoría o por quien sea específicamente designado para estos efectos por el titular. Los procesos administrativos que comprendan a la vez a funcionarios y servidores serán conducidos por la comisión que corresponda a cada uno de ellos con el objeto de evitar nulidades ante el Poder Judicial que ya se ha pronunciado en este sentido. Vale decir, cuando en un mismo acto estén implicados funcionarios y servidores, cada uno de ellos debe ser procesado ya sea por la comisión especial o por la comisión permanente. Hay que tener presente que la competencia de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios es irrenunciable, por lo cual es conveniente que todas las comisiones para un adecuado procesamiento, para un adecuado funcionamiento, deben tener su respectivo reglamento interno, dentro del cual debe establecerse las competencias que le corresponde a cada uno de los componentes, debe establecerse la forma y la manera como debe conducirse todas las etapas del proceso administrativo. Expedida la resolución de iniciación del proceso, esta debe ser notificada a los procesados en forma personal por la vía postal o mediante publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, dentro de las 72 horas de expedida la misma. Vale decir, de no cumplirse con esta notificación, se estaría causando indefensión al encausado. Tratándose de servidores procesados que laboren fuera de la capital de la República, la notificación se efectuará por el Diario Oficial y a su vez se notificará al jefe inmediato superior del trabajador procesado. La resolución que instaure un proceso administrativo no podrá ser objeto de impugnación, por cuanto ésta solamente oficializa el inicio del proceso investigatorio bajo la presunción objetiva de la comisión de la falta disciplinaria, que puede ser desvirtuada durante el proceso. Y entonces vale la pena preguntarse, ¿el servidor o funcionario procesado qué medidas deberá cumplir? Hay que tener en cuenta que en estos casos, dicho servidor o funcionario podrá ser separado de sus funciones y puesto a disposición de la dirección de personal durante el tiempo que dure el proceso administrativo, siempre
que la falta disciplinaria cometida guarde relación directa con la función o cargo que desempeña, en cuyo caso el procesado hará entrega del cargo a su jefe inmediato a través del formulario y cumpliendo la normatividad sobre entrega y recepción del cargo. El director de la oficina en estos casos le asignará al servidor procesado las funciones compatibles de acuerdo a su nivel de carrera, la especialidad, y la que también tendrá que tener en cuenta las necesidades del servicio de la entidad. Si la falta disciplinaria cometida por el servidor o funcionario procesado no guarda relación directa con la función o cargo que desempeña, éste podrá continuar desempeñándose en sus labores habituales. En tanto dure el proceso administrativo, el funcionario o servidor procesado no podrá hacer uso de vacaciones, tampoco podrá hacer uso de licencia por motivos particulares mayores a 5 días o presentar renuncia, pero sí tendrá derecho a continuar percibiendo las remuneraciones que le correspondan de acuerdo a ley. En caso de que el servidor o funcionario procesado incurra en abandono de cargo, la Dirección de Personal deberá informar a la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios la comisión de esta nueva falta. Durante el proceso, la comisión respectiva deberá facilitar al procesado el efectivo ejercicio a su defensa, para lo cual podrá presentar su descargo y las pruebas que crea conveniente, pudiendo contar para este efecto con la asistencia de un abogado si lo considera conveniente. Este descargo tiene que ser por escrito, contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y las pruebas con que se desvirtúen los cargos materia del proceso o el reconocimiento de su legalidad. El término para la presentación de este descargo es de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación o publicación. Cuando exista causa justificada y a petición expresa del interesado, la Comisión de Procesos Disciplinarios podrá autorizar la prórroga hasta por 5 días hábiles adicionales, no procediendo esta prórroga si por dicho plazo ampliatorio el proceso pudiera caer en caducidad en razón de la posible complejidad y volumen de la documentación que deba ser actuada por la Comisión. Vencido el plazo de presentación del descargo, el procesado podrá solicitar fecha y hora para el uso de su derecho al informe oral. Este informe oral puede ser sustentado en forma personal o por medio de su abogado o también por medio de su apoderado. Luego de este informe será analizado por los miembros de la comisión, la misma que para emitir su pronunciamiento final meritará las pruebas de cargo y descargo presentadas, así como los informes, testimonios y demás diligencias actuadas durante el proceso administrativo disciplinario. En ningún caso, valga la repetición, el expediente podrá ser retirado de la custodia de la comisión, ya que su cuidado está bajo su exclusiva responsabilidad. Concluido la etapa de investigación, la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario elevará al titular su informe final dentro de los 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación o publicación de la resolución que instaura el proceso administrativo. Este informe deberá estar debidamente motivado en cuanto a señalar los fundamentos de hecho y de derecho en que se amparan sus conclusiones y recomendaciones, así como las circunstancias calificativas que sustenten las sanciones que a juicio de la Comisión deben aplicarse. Sus miembros
podrán emitir pronunciamientos en forma singular o discordante con la debida fundamentación. Vale decir que en caso haya un voto discordante, este deberá ser fundamentada adecuadamente por su proponente. También hay que indicar que en estos casos no hay la abstención de los miembros. Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse, pudiendo observar la recomendación formulada por la comisión disciplinaria si lo considera pertinente o modificarla sustentando las razones de la modificación. Y finalmente, el titular de la entidad es el responsable de la emisión de la resolución respectiva en un plazo que no exceda los 30 días hábiles por analogía con lo establecido en la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La resolución del titular así emitida permitirá definir la situación del procesado y en el supuesto que éste resulte inimputable de falta, se le deberá declarar exento de toda responsabilidad administrativa y repuesto, de ser el caso, en el cargo que venía desempeñando. Es importante anotar dos figuras jurídicas, la prescripción y caducidad. ¿Cuándo prescribe una falta? La falta prescribe si transcurrido más de un año desde que la autoridad competente tomó conocimiento de la denuncia de la comisión de la falta y no se hubiera instaurado el proceso administrativo disciplinario, en cuyo caso el titular dictará de oficio o a petición de parte la resolución correspondiente, señalando las causales sin perjuicio de la acción penal o civil a que hubiere lugar. Asimismo, dispondrá se efectúen las investigaciones pertinentes a efectos de determinar la responsabilidad del funcionario o los funcionarios que pudieran haber retenido indebidamente el expediente y causado con su accionar la caducidad o la prescripción. El plazo de un año para instaurar el proceso administrativo deberá contarse desde la fecha en que la autoridad competente tomó conocimiento de la falta o denuncia formulada por escrito. También es importante en este aspecto recordar los recursos impugnativos. Contra un acto que daña o lesiona los intereses de un servidor, este está facultado para poder interponer los siguientes recursos: la reconsideración, la apelación y la revisión. El recurso de reconsideración deberá interponerse en el plazo de 15 días útiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Se interpone ante la misma autoridad que dictó la resolución y debe ir acompañada con nueva prueba instrumental. El recurso de apelación se interpone en el plazo también de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución ante la misma autoridad que emitió la resolución impugnada, para que lo eleve todo lo actuado a la instancia superior. En este caso, requiere la firma de abogado. Este recurso debe ser resuelto en un plazo máximo de 30 días hábiles, ya que en caso contrario puede hacer valer y configurarse el silencio administrativo negativo. El recurso extraordinario de revisión tiene una figura de excepcionalidad, ya que solamente puede interponerse ante una tercera instancia si las dos anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional. Este recurso se interpone, al igual que los otros, entre los 15 días hábiles
y será resuelto también en el plazo máximo de 30 días hábiles, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado su recurso de apelación a efectos de interponer la demanda contenciosa que corresponda. Los recursos impugnativos deben resolverse todos en el plazo improrrogable de 30 días hábiles, vencidos los cuales se podrá hacer uso del silencio negativo o continuar esperando el pronunciamiento expreso de la administración pública. Es importante también hablar en estos casos de la rehabilitación. Hay que tener en cuenta que la sanción no puede ser permanente en el tiempo, sino también hay el derecho a la rehabilitación del servidor. ¿Cuáles son las condiciones? Uno, que haya observado una buena conducta, y la siguiente, que haya obtenido evaluación favorable. ¿Y cuáles son los efectos de esta rehabilitación? Son pues, uno, que se deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta. Vale decir que se borra de la respectiva hoja toda anotación respecto a la sanción impuesta por la institución. Y otra es de que el servidor queda habilitado para obtener un ascenso, salvo que no hubiese transcurrido menos de un año de la sanción impuesta, en cuyo caso deberá esperar el vencimiento de dicho plazo. La rehabilitación del trabajador destituido que hubiere reingresado solo procederá transcurrido 3 años de dicho reingreso. En los casos anteriores se requerirá previamente la solicitud del interesado e informe favorable del jefe inmediato y el resultado de sus evaluaciones. Vale decir que la rehabilitación no es un acto unilateral de la administración, sino que debe provenir del requerimiento del interesado. ¿Cómo culmina la labor del servidor público en la carrera administrativa? ¿Cuáles son las causas del término de la carrera? Frente a ello podemos decir que son 4. Una primera por fallecimiento, una segunda por renuncia, una tercera por cese definitivo y una cuarta por destitución. Claro está que la de cese definitivo y la destitución deben ser efectuadas previo proceso administrativo disciplinario. Para poner fin a la carrera administrativa debe emitirse a través de una resolución del titular o de quien tenga la delegación correspondiente. En el caso de fallecimiento, esta resolución deberá contener todos los datos del trabajador para facilitar el pago de los beneficios a sus herederos o causavientes. En caso de la renuncia, esta deberá ser presentada con una anticipación no menor de 30 días y en algunos casos es factible que este plazo pueda ser exonerado a efectos de que la renuncia sea aceptada en el plazo propuesto por el interesado. ¿Cuándo procede el cese definitivo de un servidor? Procede en los siguientes casos: por límite de edad, que son los 70 años de edad. Vale decir que el servidor público que cumpla 70 años de edad debe ser cesado inmediatamente. Una segunda causal de cese definitivo es la pérdida de la nacionalidad. También es causal de cese la incapacidad permanente físico-mental
Y finalmente, la ineficiencia o ineptitud comprobados. Hay que anotar expresamente que al término de la carrera deberá hacerse entrega de cargo, bienes y asuntos pendientes de atención, ¿no? O sea, cumpliendo la formalidad correspondiente de entrega del cargo. Hasta aquí, mis queridos amigos, la primera parte de esta exposición. En la segunda parte de esta exposición abordaremos los temas de responsabilidad civil, responsabilidad penal en la